Todos hemos escuchado alguna vez hablar de la maldición de los recursos naturales. ¿Qué vendría a ser esto? Durante décadas se supuso que un país con muchos recursos naturales era un país sumamente rico. De hecho, a los que tenemos oportunidades de andar por el mundo y estar en otras universidades, es muy común que nos digan, uy, Argentina es un país rico. Y yo siempre digo, porque un país rico tendría un 40% de pobreza. No, tenemos recursos naturales. De hecho, cuando yo veo las listas de los países más ricos con su PBI por cápita aparecen países como Luxemburgo a la cabeza y países como Macao, como Hong Kong, como Suiza, como Islandia, que no tienen prácticamente nada. También, por supuesto, está Noruega, pero ¿y qué significa este tipo de cosas? A esto hay que sumarle otro fenómeno que también escuchamos hablar mucho, que es el tema de la mentalidad mágica, ¿no? Que siempre algo nos va a salvar. Va a aparecer un producto o un mineral que con eso vamos a salir adelante. Y ahí aparece la famosa teoría, que no era teoría, del mal holandés. Holanda venía con una economía más o menos durante el siglo XX, hasta que en la década del 60 descubre un yacimiento de gas importantísimo en el norte del país. Y por supuesto, eso empieza a traer muchísimo, muchísimo dinero al país. ¿Qué empieza a suceder cuando entra muchísimo dinero solamente generado por un sector? Que el país empieza a transformar un poco más caro, entran muchos dólares, en esa época el florín se había apreciado en forma impresionante, y el país empezó a gastar en gasto público y demás, y las industrias, los comercios entraron a pasar a segundo plano. ¿Por qué? Porque cuando el país se hizo más caro, a los holandeses le era más barato comprar cosas importadas que las fabricadas. Los argentinos hemos tenido algunas experiencias en la historia nuestra. ¿Cuál es el país con mayor reserva de petróleo del mundo? Venezuela. ¿Y le va también? Arabia el segundo. Y que sin embargo cuando voy al PIB per cápita de Arabia está por debajo de España o de Italia, que no es una maravilla dentro de lo que es la Unión Europea. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si uno espera salvarse solamente con un producto, puede pasar el fenómeno Venezuela. Allá en Venezuela, hace décadas atrás, el petróleo se empezó a disparar. Yo me acuerdo de una charla que había dado el expresidente Chávez diciendo, estaba en 150 en ese momento el petróleo, hasta arriba de los 200 no para. ¿Qué sucedió? No solo que no llegó a 200, sino que se cayó por debajo de los 80. Recuerden el año pasado que era carísimo tener stock de petróleo, lo regalaban. ¿Qué empezó a suceder? Es que vivir de un solo proveedor, y esto vale también para el mundo emprendedor, sea en escala muy chica o de un solo cliente, tiene el problema que el día que ese proveedor no me da lo que me debe dar o el cliente tampoco, ¿qué voy a hacer? A esto se le llamó el mal holandés, ¿sí? Porque precisamente pasó en Holanda, pero Holanda pudo pegar el golpe de timón y poner el freno de mano y darse cuenta que aparte de ese gas que estaba por ahí había que hacer otra cosa. De hecho es un país muy chiquito y es el segundo país como agroexportador del mundo. Más allá de que esté muy por debajo de la cota a nivel del mar y toda la historia que todos conocemos. Por eso, cuidado con la mentalidad mágica de que ahora aparece tal material o tal mineral o tal situación y nos va a volver ricos de hoy a la mañana y todos vamos a vivir bien, porque el mundo real demuestra que no es así. Material sobre el mal holandés hay muchísimo. Nos vemos, como siempre, en una semana.